Buenas tardes, aquí estamos con el profesor José Vergara, profesor de la UPC y supervisor estratégico en Tribeca Media. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quisiera que nos explicara los procedimientos legales que se pueden dar aquí en Tribeca y tal vez explicándonos con algún ejemplo. A ver, en temas legales siempre es algo que va a saltar. Nosotros, por ejemplo, manejamos las cuentas de Plaza Vea, de Entel, y tenemos también las cuentas de AFP. ¿Ya? Y siempre hay situaciones bastante delicadas al momento, por ejemplo, de mostrar los precios de productos, ¿no? Hay un tema de que sean bastante transparentes en función de que el precio debería obedecer a la comunicación en todos los canales, no solamente en digital. La vigencia, por ejemplo, de las promociones, no siempre tiene que estar en un lugar visible, siempre tiene que estar comunicado en la web, en las redes sociales. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones, ¿no? Cuando hay una promoción, por ejemplo, el internet ilimitado que tiene Entel, siempre tiene que estar, o sea, hay temas legales en función a promociones que las mismas marcas cuelgan en sus webs, ¿no? Por si hay algún momento en que alguien tiene algún tema como un reclamo que puede surgir o terminar en las redes sociales, la forma de cómo avalar las vigencias de esas promociones, ¿no? También surgen casos como, por ejemplo, cuando hay sorteos o cuando hay algún tipo de concurso en redes sociales, donde hay que, digamos, de alguna manera, o sea, el procedimiento es con un notario, ¿no? Hacer una especie, digamos, de registro de que se va a hacer esta premiación, de que dependiendo del monto se tiene que sacar un permiso para poder hacer este concurso, y dependiendo, digamos, del premio que se dé, tiene que ser validado justamente por un notario también, ¿no? Tiene que haber constancia de que la persona ha recibido ese premio, una firma, copia de DNI, y tiene que hacerse público, ¿no? Siempre que un concurso se lanza, por ejemplo, en un medio digital, tiene que el ganador, o sea, tiene que publicarse el nombre del ganador, ¿no? Y hay una especie, digamos, es como un código, ¿no? que tiene el registro de ese concurso. Esos son, digamos, algunos ejemplos. Muchas gracias, profe. Queríamos saber si aquí en Tribeca han tenido casos en donde se puedan aplicar los principios publicitarios como la veracidad o la lealtad, decencia o legalidad. Puntualmente no sabría qué ejemplo darte, pero por lo general la idea es aplicar un poco de todos los principios en función de la transparencia de la información, ¿ya? Sobre todo un poco por lo que te decía, ¿no? En las redes sociales, y de hecho la vez pasada internamente conversamos sobre una charla que tiene que ver como que con temas de hasta dónde va la norma o la ley publicitaria en redes sociales. Y por ejemplo estaba el tema de me parece que era un caso de un concurso donde era necesario, ahí está, sobre, por ejemplo, el uso de la imagen de las personas, ¿ya? Cuando tú tienes un concurso, por ejemplo, donde las personas tienen que compartir una foto, ¿no? La persona no te está cediendo los derechos para usar la foto, ¿ya? Te está cediendo solamente, o sea, la opción a participar dentro del concurso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la marca utiliza esa foto, la persona puede denunciar a la marca, ¿ya? Y hacerle, digamos, un tema, digamos, legal, una denuncia, ¿no? Porque, o sea, hay un tema bastante delicado digital de hasta dónde va el permiso o hasta dónde la información llega a ser pública, ¿no? Y qué pueden hacer las marcas con esa información, ¿ya? Entonces, de hecho es un tema que no está como que bien delimitado, pero que las marcas, y normalmente las agencias lo sabemos, siempre deberíamos como que velar por un tema del cuidado de la información de los usuarios, ¿no? Sin la necesidad de que tengan que ser clientes o que tengan que ser seguidores necesariamente de la marca. Al final es gente que tiene información que es personal, ¿no? Y su imagen también es personal, ¿no? Y cada uno está en todo el derecho de reclamarle a una marca que no use su imagen,
por más que sea el ganador de un concurso, ¿no? Normalmente las marcas, por ejemplo, si alguien gana un sorteo, un concurso, lo que buscan es que la persona se tome una foto y lo publique, ¿no? Si la persona no quiere, está en su derecho, ¿no? Si la persona no quiere que publiquen que él es el ganador de un premio, también está en su derecho. Eso es un poco, creo que ese ejemplo de alguna manera une un poco de la mayoría de estos principios, ¿no? Muchas gracias. También queríamos saber si aquí en Tribeca ha tenido que haber el tema de la afirmación publicitaria, es decir, si en algún producto o alguna empresa se ha tenido que, de alguna forma directa o indirectamente, afirmar algo en alguna promoción, alguna oferta. Nos pasa cada cierto tiempo, de hecho, es un tema ya más de por ejemplo, del eslogan o del claim de algunas marcas. Ya, por ejemplo, en Plaza Vea. Plaza Vea tiene, digamos, su promesa de marca es precios bajos todos los días, ¿ya? Pero es la promesa de marca de todos los supermercados, ¿ya? Entonces, de hecho, nosotros no podemos decir que tenemos los precios más bajos, porque no los tenemos, necesariamente, ¿ya? Entonces sería como una falsa promesa. Entonces, hay cosas que sí, las marcas no pueden decir, no se pueden dar las licencias de hacerlo, por un tema legal justamente, porque de hecho si yo digo que tenemos los precios más bajos del mercado, alguien puede venir y comparar precios con la competencia y decir, oye, ustedes no tienen los precios más bajos del mercado. Eso es una mentira, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Entel, el tema, por ejemplo, de más megas, ¿no? Por ejemplo, la frase más megas que usamos en alguna promoción, o el tema ilimitado también, algunas veces va acompañado de un asterisco, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la vigencia de la promoción, o porque de repente es ilimitado por 2 meses, y no por toda tu vida del plan, ¿no? En esos casos sí, las especificaciones vienen bastante claras porque ya vienen, digamos, de todo el tema de desarrollo del producto, no solamente es un tema promocional o de comunicación, ¿no? O sea, las áreas legales de esas empresas son bastante grandes y son bastante preocupadas por esos tipos de cosas. Bueno, ya sé que nos explicó un poco hace unas preguntas sobre la transparencia del mercado, pero queríamos saber si nos podrían dar algunos otros ejemplos sobre esta. De transparencia. O sea, sobre todo porque sabemos de que en el mundo digital la transparencia, o digamos que los parámetros, como usted bien dijo, aún no están bien delimitados, ¿no? Ya. Otro ejemplo podría ser, uno de nuestros clientes es AFP Habitat. En el caso de AFPs también hay cosas bastante delicadas como temas de la rentabilidad, por ejemplo. Que son cosas que tienen que estar siempre sustentadas por el organismo, digamos, que mide un poco estos indicadores, que es la SBS, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, el tema de transparencia es fundamental, porque cada AFP tiene una forma un poco de comunicar como que cuál es su gran beneficio, ¿no? O su gran logro en el mercado. Y en el caso de AFP Habitat es que son líderes en rentabilidad en 2 tipos de fondos, por ejemplo. Nos ha pasado alguna vez, no como un error, sino como un ejercicio interno, digamos, de que en alguna propuesta quizás hemos dicho como que la AFP Habitat es líder en rentabilidad en todos los fondos, ¿no? Cosa que no es cierto, porque existen 3 tipos de fondos, ¿ya? Entonces, no es un tema que salió, digamos, a comunicarse externamente, pero internamente es una corrección que nosotros mismos nos hicimos. Y de hecho es importante tener como que mucho cuidado en ese sentido, porque justamente el tema de la transparencia de la información, sobre todo porque como hay una entidad que está normalmente controlando, monitoreando ese tipo de comunicaciones, si hay un error en ese sentido es muy peligroso, ¿no? Es muy delicado. Eso es otro ejemplo, ¿no?, que podría dar de transparencia. Muchas gracias, profe. Y ya como para acabar la entrevista, en cuanto al tema de publicidad comparativa, acá en Tribeca ¿ha habido algún problema o algún caso de competencia desleal? Competencia desleal es algo que, o sea, como algo evidente, no
al menos en el tiempo que yo llevo en la agencia no me ha tocado ver, pero sí hay una constante, digamos, pelea un poco, digamos, en el tema de telecomunicación, por ejemplo, ¿no? Sí hay, por ejemplo, guerra de promociones o guerra de precios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Entel, cuando Entel, en alguna campaña que hemos sacado, por ejemplo, el año pasado, ha pasado de que sacamos una campaña y al siguiente día Movistar sacó otra campaña igualita, ¿no? No lo consideramos competencia desleal, pero lo que sí sucede en algunos casos es que pueden haber, por ejemplo, personas en algunas redes que comienzan a poner como que en tela de juicio un poco la comunicación de la marca, ¿ya? Entonces, en algún momento podríamos haber de repente visto que, o sea, o se filtró información, ¿no? O alguien tuvo acceso, digamos, a alguna promoción que se iba a sacar, ¿no? O fue una simple coincidencia, ¿no? Claro. Pero igual el mercado es muy dinámico en ese sentido, ¿no? O sea, es algo como que yo te doy algo y al el siguiente día yo te doy lo mismo y un poco más, ¿no? Porque el mundo de las telecomunicaciones se mueve así, ¿no? Pero a nivel digital, no, al menos no es algo que yo he visto, ¿no? Creo que en ATL sí ha sucedido algo más, más directo, ¿no? En el caso de retail, por ejemplo, de supermercados, también funciona más o menos así, ¿no? El tema de las promociones, el tema de quién tiene el precio más bajo, quién tiene las mejores ofertas, es un poco la guerra que se da en la categoría, pero algo, digamos, a nivel personal, de marca con marca, no ha pasado, al menos en los últimos meses, quizás, no es una práctica felizmente recurrente, ¿no? Gracias, profesor, gracias por responder nuestras Nada, preguntas. nada.